Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versos 10, 11 y 12. Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Hace unas semanas comenzamos este estudio en la primera carta del apóstol Pedro. Y lo último que estudiamos fue esta maravillosa oración que tenemos de los versículos de 3 al versículo 9. Ahí vimos cómo esa bendición de renacer por la resurrección de Jesucristo, eso es una bendición. También vimos la bendición de una herencia en los cielos para los suyos, otra bendición por la cual el apóstol Pedro da gracias. También vimos la bendición de ser guardados por el poder del Señor en medio de este mundo, y que aunque las pruebas puedan venir a los creyentes, aquellos que son de Cristo son guardados por el mismo Dios y permanecerán hasta el fin. Ellos continuarán porque la salvación de Dios es para su pueblo algo que ha sido ganado por Jesucristo. También vimos que el apóstol Pedro se identifica con aquellos en amor y gozo. En ese gozo y en ese amor por Cristo. Recordamos como el apóstol Pedro, cuando se estuvo en la playa de Tiberias con el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, y es enfrentado a ese amor. Y ahora nos habla de ese amor. Él conoció a Cristo personalmente, nosotros no, pero él dice: a quien ustedes aman, ese mismo yo soy el que amo. Y un día lo verán. Y gócense porque conocer a Cristo, conocer al Padre es el gozo cumplido. Ese gozo que se extenderá un día cuando estemos con el Señor. Ese gozo que tenemos ahora no es completo, pero será totalmente completo cuando estemos en Cristo, allá con Él. De eso hablaba el apóstol Pedro. Y estas son bendiciones por las cuales podemos orar cuando estamos delante del Señor. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias por esta gracia de la salvación. Pero también me hizo pensar en algo. ¿No son también esto evidencias de una vida transformada? Porque alguien que se diga que es creyente y no ha renacido, no ha nacido de nuevo, no puede decirse que es creyente. O alguien que no tiene la esperanza de la cual se habla aquí, cuando Cristo sea manifestado. Son verdades bíblicas que todo creyente tiene por esa misma gracia de la salvación. Importantes para nosotros. Y ahora vamos a ver qué grande, qué maravillosa es esta salvación que nos ha sido revelada. Y entonces vamos a tocar en esta mañana 4 cosas. Primero, la fuente de las profecías. En segundo lugar, el centro de las profecías. En tercer lugar, el propósito de las profecías. Y en último lugar, la respuesta de las profecías. Vamos a ver esas 4 cosas en esta mañana. Entonces, la fuente de las profecías de Cristo es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que inspiró
a estos hombres a escribir las cosas que hoy tenemos en la palabra de Dios. Si buscamos ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, un poquito más adelante, dice así la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas fueron movidos o impulsados a hablar según Dios le había determinado. Y en el versículo 11, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice que fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos no se inventaron o determinaron las cosas que debían estar en la palabra de Dios, sino que escribieron exactamente lo que el Espíritu les reveló y les dejó dejar escrito. Mire, la Biblia no es cualquier libro, la Biblia es un libro divino. Es un libro divino, es el libro de Dios, que por su Espíritu usó a hombres según sus capacidades para que hoy tengamos esta revelación especial. Hay quienes creen que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de una forma general, algo así como una iluminación general. Y esto da como resultado para esos hombres que la Biblia tenga altas verdades, pero que por otro lado es imperfecta y tiene errores. Esto es llamado la teoría de la comprensión espiritual. Hay otros que creen en la inspiración mecánica, que los hombres fueron usados como máquinas, que simplemente recibían un mensaje y lo escribían sin ninguna relación con sus vidas o su tiempo. Hubieron hombres como un hombre de apellido Leclerc, que comenzó siendo un teólogo reformado. Después pasó a ser arminiano, profesor en Ámsterdam, Holanda, que negó la inspiración de muchas porciones históricas de la Biblia y de los apóstoles y lo redujo a una simple iluminación espiritual, que Dios nada más intensificó las facultades de ellos, limitando así la revelación solo al tiempo en que los profetas recibían la revelación, pero no en otras porciones de la Biblia. Hablaron como de grados de inspiración. Esta forma de hablar lo consideraron como una inspiración parcial. Otros llegaron a hablar de una inspiración mental, algo así como pensamientos inspirados. Esto quiere decir que ellos libremente eligieron las palabras sin ninguna intervención divina, y de esa forma explican por qué la Biblia a veces tiene supuestamente errores e inconsistencias. Bueno, cosas como estas son los que creen que los que no son del Señor. Pero todos aquellos a quienes el Señor salva son convencidos de la verdad de la Biblia, y que el Señor por su Espíritu guardó a los escritores de error, y no solamente los hizo pensar correctamente y de forma santa en el temor del Señor, para que escribieran las cosas conforme Dios se las había dado. Entonces, ¿qué creemos como cristianos? Creemos en una inspiración orgánica. Eso significa que Dios usó a los hombres de acuerdo con la formación que Dios mismo les había dado para esta tarea, sin suprimir ninguna personalidad en ellos. Los capacitó, los dirigió para hablar según Él les había dado. También es llamado esto una inspiración plenaria. Recibieron comunicaciones verbales del Señor. Por ejemplo, nosotros tenemos frases en la Biblia que dicen: el Señor dijo a Moisés, o habló Moisés, conforme el Señor le había dado. El Señor usó palabras entendibles para Moisés y para sus siervos, para que ellos pudieran escribirlas. También los profetas tenían conciencia de traer las palabras del Señor, y que por su Espíritu que estaba en ellos les había dado. Voy a leer algunos pasajes para ustedes. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Isaías 48:16 y 17. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto,
desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Quiero invitarles a buscar Nehemías, capítulo 9. Vamos a leer ahí 2 versículos, el 20 y el 30. Nehemías, capítulo 9. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, para que no se me pierdan. Esdras, capítulo 9, versículos 20 y el 30. Nehemías, capítulo 9. Dice, y enviaste, está confesando Esdras los pecados de Israel. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Versículo 30, dice así, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ese Espíritu Santo era el Espíritu de Cristo, llenando los corazones y las mentes de los profetas de Dios para hablar las palabras de Dios. Lo mismo tenemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La inspiración o actuar del Espíritu Santo en todos ellos no llegó solamente en todos los libros, sino también en palabras específicas. Tan exacto fue así el Espíritu Santo en cosas como estas. Un ejemplo lo tengo en Gálatas 3:16. Dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y la referencia de eso está en Génesis 12:17. Una palabra, simiente, que tenía un propósito. El Espíritu Santo llenó a estos hombres para escribir las cosas de esta manera. Nosotros creemos entonces en la inspiración de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Creemos en una inspiración plenaria, no en porciones de la Escritura que fueron inspiradas y otras no. Que es inerrante, esto significa que no tiene errores, que dice la verdad en todas las cosas, que son santas, no por los hombres, sino por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo que estuvo en ellos. El Salmo 12:6 dice lo siguiente, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Él son limpias, pero también es suficiente para todo lo que Dios quiere revelarnos, para hacernos conocerlo a Él, como veíamos hoy en la mañana, conocerlo. Él nos ha dejado su palabra para conocerlo y para conocer nuestra condición también delante de Él. Todo se ha cumplido también. Y todo se cumplirá porque es la palabra del Señor. Dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo fue puesto ahí por el Señor, el Espíritu de Cristo. Dios ha guardado su palabra como lo hizo en el pasado. La Biblia nos cuenta de un hombre llamado Balaam, quien incitado por Balac, quiso maldecir al pueblo de Dios trayendo otras palabras, pero Dios no se lo permitió, ¿sabe? Dios no le permitió hablar esas palabras. Dios guardó lo que se iba a decir. Dice en Números 22:38, Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Él no podía, él intenta, pero no podía. Dios lo retuvo para que hablara solo lo que Dios había determinado. Y así como el Señor no permitió que se dijera algo que no había mandado, así confiamos que guió a los escritores de la Biblia y también ha guardado a las futuras generaciones que han tenido la sagrada labor de traducir la Biblia. Ha sido el mismo cuidado del Señor por su palabra que la ha conservado y la conservará.
El Señor ha dado su espíritu a su pueblo para que ellos guarden esta verdad y permanezcan firmes en el fundamento escritural que se ha dado en la persona de Cristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Entonces, ya vimos el primer punto. El segundo punto es el centro de las profecías de estos hombres, Jesucristo. ¿Cuál es el centro? Jesucristo. Anunciar de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias de Él. Los profetas fueron personas escogidas por Dios en tiempos pasados para hablar sus palabras y en muchos casos escribirlas. Quiero que busquemos Deuteronomio capítulo 18. Hay otro pasaje ahí en Deuteronomio 13, el 1 al 5, pero vamos a buscar solo el segundo, Deuteronomio 18, versículos 20 al 22. (18, 20 al 22). Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ser un profeta falso, tener tal presunción, era algo condenable delante de Dios y merecía hasta la muerte. El Señor dijo a su pueblo cómo podían identificar a esos hombres si verdaderamente eran hombres que traían la palabra de Dios. Aquello que decían debía cumplirse. Muchos fueron usados para hacer grandes prodigios como Moisés, Elías y Eliseo. Nosotros recordamos al profeta Elías, 400 profetas de Baal contra él. 400 hombres. Hacen su holocausto, comienzan a hacer sus locuras, se cortan, lloran. Llega el profeta Elías y le dice, bueno, ¿qué? ¿Dónde está su Dios? Tal vez está durmiendo, ¿qué? No les responde. ¿Qué pasó? No les iba a responder nunca porque solo hay un Dios vivo y verdadero. Ahora le toca el momento a Elías de mostrarles quién es el Dios vivo y verdadero. Eso lo pueden encontrar en 1 de Reyes capítulo 18. Ahí está toda la historia. Pero lo que yo quiero traer en esta mañana es algo que Elías dijo. Está ahí. Y vea lo que él dice. Y dijo, Jehová Dios de Abraham, es una oración que él hace, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Haber puesto las piedras, haber puesto el animal, haberlo cortado, haberle echado agua, todo, absolutamente todo, no fue invención del profeta Elías. Dijo, estos van a quedar aquí listos, yo voy a inventarme aquí un plan para que estos... No, todo lo que hizo fue porque Dios se lo había dicho. ¿Y por qué hubo bendición? Y se hizo lo que Dios había dicho, porque Dios lo había mandado, para gloria de su nombre, para gloria de Él. El último profeta del Antiguo Testamento a quien Dios habló fue Malaquías y termina con estas palabras, último libro. He aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 400 años después de esto, en silencio. No hay palabra de Dios, 400 años. Y en el momento que Dios determina, se levanta un hombre, un profeta de Dios, poderoso como ninguno. No hizo ningún milagro, pero dice la Biblia, el Señor, que no hubo otro igual a él o mayor a él, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Vamos a buscar Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 17.
Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17. ¿Cuál fue su mensaje? ¿Qué venía a hacer este hombre? Pero el ángel le dijo a Zacarías, papá de él: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tenemos 400 años, pero en el tiempo de Dios, Malaquías y este evento están así, totalmente conectados. Había una progresión en la revelación de Dios, porque era el Espíritu de Cristo actuando en ellos para estas cosas y revelar a una persona. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Revelar al Señor Jesucristo, preparar un pueblo bien dispuesto. Todo esto tenía el propósito de mostrar al Mesías, al Hijo de Dios. Aquel Juan el Bautista que anunció al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos aquellos antes de Juan el Bautista anunciaron a Cristo. Lucas, más adelante, capítulo 24. Lucas capítulo 24. Voy a buscar un poquito más adelante. Versículo 44. Dice lo siguiente. Lucas 24, versículo 44. Jesucristo, el Cristo resucitado, aparece a los discípulos en camino a Emaús y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo estaba lleno de Cristo, del Espíritu de Cristo. Juan Carlos Rail, quien aprecio, buen escritor, dice lo siguiente: que sea un principio establecido en nuestras mentes al leer la Biblia, que Cristo es la esencia central de todo el libro. Mientras lo tengamos a Él a la vista, nunca erraremos mucho de nuestra búsqueda de conocimiento espiritual. Una vez que perdamos de vista a Cristo, encontraremos toda la Biblia oscura y llena de dificultades. La clave del conocimiento bíblico es Jesucristo. Jesucristo. La salvación que el Señor traería fue anunciada a los hombres desde Génesis capítulo 3 versículo 15, aún sabiendo que ya había un decreto eterno en cuanto a la venida de Cristo y su salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hace pocos días el pastor Eduardo nos enseñó en Génesis 22 un maravilloso hecho. Cómo aquel hombre de Dios, mandado por Dios, llevó a su hijo al monte para ser sacrificado. ¿Y de qué nos hablaba eso? De Cristo. Y de aquel cordero que estaba trabado en el zarzal, ¿quién era? Cristo, que sería el sustituto, el único que daría su vida, el Cordero de Dios que vendría un día. Todo estaba relacionado absolutamente a Cristo. La misma libertad del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. ¿De qué nos habla? De la libertad que tenemos en Cristo. De la libertad que solamente Cristo puede dar. Hay ejemplos tan claros en la Escritura. En el libro de Génesis se nos habla de un hombre, un sacerdote. ¿Saben cuál es? Melquisedec. Melquisedec. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 13. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Todo esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién? Jesucristo. Yo recuerdo cuando la primera vez que me enseñaron esto, recuerdo que fue una persona que estaba en el trabajo y me enseñó eso. Yo, ¡ah! De verdad. Yo estaba tan asombrado de esta verdad. Y increíble cómo Dios ha conectado todas las cosas. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Cristo en ellos. Para que hoy nosotros tengamos estas cosas. Cristo, el oficio de Cristo, sacerdote, anunciado, al cual los hombres deben honrar, el único mediador entre Dios y los hombres. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todas las palabras. Los profetas escribieron acerca de una persona, acerca del Señor Jesucristo. Todas aquellas victorias que tuvo el pueblo de Israel contra sus enemigos nos hablaban de esa victoria final. El Señor triunfando. Los profetas menores que anunciaron ese juicio de Dios nos apuntan al juicio que es anunciado por medio de Cristo, el cual juzgará a las naciones, y al mismo tiempo nos hace mirar a esa justicia que solo hay en Cristo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Anunciaban la justicia que también venía por Cristo. A veces nosotros leemos esas extensas genealogías que parece que a veces nos queremos dormir, ¿verdad? Y esos nombres, todo tenía un propósito: llevarnos a Cristo. Nuestro pasaje dice que esos profetas anunciaban las glorias de Cristo. Un pasaje como Isaías 53. Un pasaje como Isaías 53. Y quiero que vayamos ahí por esa razón. Isaías 53, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si usted tiene una Biblia como la mía, hay una pequeña referencia ahí a un versículo que está en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe dónde está? En Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ahí está, capítulo 2, versículo 25. El apóstol Pedro usó este mismo pasaje para hablar acerca de Cristo. Y esto fue lo que él dijo en relación a ese pasaje ahí, de Isaías 53. Dice el versículo 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Un pasaje como el Salmo 22 que leímos el miércoles pasado en culto, que nos recordaba: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo hicieron? Muchísimos años antes anunciaron las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos para anunciar a Jesucristo. O el Salmo 16, 10.
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección de Cristo. El nacimiento. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel. Hermano, tantas referencias, todas unidas a una persona, Jesucristo. En tercer lugar, el propósito de sus profecías. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. El plan oculto revelóse al hombre, decía el canto que hoy estábamos cantando antes del mensaje. Busquemos Efesios capítulo 3, versículo 7. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice así. Efesios capítulo 3. Voy a leer desde el 9. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La dispensación del misterio que estaba escondido, que estaba revelado hacia su pueblo. Si también buscamos Colosenses capítulo 1, Colosenses, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, dice así, versículo 26, Colosenses 1, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo vendría el Hijo? ¿En qué momento vendría? ¿Cómo sería la llegada del Mesías? ¿Cómo traería salvación a su pueblo? ¿Cómo se cumpliría la promesa de esta bendición a todas las naciones que Dios dio a Abraham? ¿Cómo vencería a la serpiente? ¿Cómo reconciliaría todas las cosas? ¿Cómo traería paz? ¿Y cómo serían limpiados de sus pecados? Hermanos, hoy nosotros sabemos todas estas cosas por la gracia de Dios revelada en su palabra. Aún en medio de la maldad de este mundo, Dios quiso dejarnos testimonio verdadero para que nosotros las conozcamos. Tenemos maravillosas promesas que a otros no les fue revelado de forma total. Solo lo vieron como con un velo, pero lo creyeron. Pero hoy nosotros podemos ver con claridad porque este velo ha sido quitado por Cristo, para que por su Espíritu Santo podamos conocer a aquel que nos fue enviado, aquel que murió y aquel que resucitó, y podamos tener total seguridad en nuestra salvación. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ha pensado un momento en la profundidad de todas esas palabras? Pensemos solamente en la última, en la redención de Cristo y el pago de Cristo, su muerte. La muerte de Cristo, ¿qué logró? Un pueblo reconciliado con Dios, Romanos 5:1. Por la muerte de Cristo, un pueblo es perdonado y limpiado y justificado, Romanos 3:24. Por la muerte de Cristo, un pueblo es limpiado y hecho santo, Hebreos 10:14. Por la muerte de Cristo, un pueblo es adoptado como hijos de Dios, Gálatas 4:5. Por la muerte de Cristo es quitado el temor a la muerte en su pueblo, Hebreos 2:14. Por la muerte de Cristo un pueblo es glorificado y recibe la vida eterna. Pregunto, ¿no son estas maravillosas cosas que nos son reveladas? Las glorias de Cristo, las glorias, pero también sus sufrimientos, sus sufrimientos. Esta es la bondad del Señor, que sepamos esto en su gracia. Pero también que por su Espíritu Santo seamos convencidos de estas verdades y seamos llevados a Cristo. Cada vez que una persona llega al Evangelio, debe considerar cuánta gracia del Señor ha recibido para que hoy pueda leer este libro maravilloso y ser convencido de estas verdades. Eso fue lo que dijo el mismo apóstol Pablo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Recuerden, Pablo conocía las Escrituras,
pero no podía ver a Cristo. Hasta que el Señor en su gracia se le reveló. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las glorias de Cristo. Finalmente, su respuesta a las profecías. Inquirieron y diligentemente indagaron. La Biblia es un libro divino. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que ni los mismos profetas pudieron explicarlas. Trataron, pero no pudieron, porque el Señor las selló. Pero aún así ellos buscaron y diligentemente indagaron. A Daniel se le dijo en Daniel 12:9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cuando Jesucristo fue llevado a los cielos, ascendió en Hechos 1:6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es lo que necesitaban saber? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, hay cosas que nosotros no sabemos, pero lo concerniente a la salvación y muchas doctrinas hay gran claridad. Dios ha dejado su Espíritu Santo y su palabra y debemos seguir el ejemplo de los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Dice, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran así. Hay quienes quieren cambiar o engañar a los hombres. Hay quienes quieren hacer estas cosas. El mismo apóstol Pedro dijo lo siguiente acerca de hombres que hacían estas cosas. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice así. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, oiga, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes? Los indoctos e inconstantes. No seamos de esos. Seamos de aquellos que diligentemente buscamos en la palabra de Dios. Para terminar en esta mañana, considerando estas cosas que hemos visto, lo primero quiero decirles esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. No necesitamos más profetas. No necesitamos profetas falibles. No necesitamos de ellos que dicen que Dios sigue hablando a los hombres de forma personal y que si a veces se comete un error o que si hay cosas que no se cumplen, que eso es posible y que también Dios lo permite. Como lo estudiamos hace un momento, las cosas debían cumplirse en aquellos que eran los profetas de Dios. Y hoy muchos son engañados con esos que son esos profetas de Dios. Hay formas sutiles de esto y hay que tener cuidado. Porque hay gente que dice, ¿verdad? Que no cree en eso, pero hay formas sutiles. Wayne Grudem, en su teología sistemática, por ejemplo, pone un ejemplo. Escuchen esto. Para apoyar este tipo de revelación que hoy día se da, porque parece que él está a favor de esto. Dice, un misionero se detuvo en medio del mensaje, un misionero estaba predicando la palabra de Dios, y dijo algo como esto: yo no planeé decir esto,
Pero parece que el Señor está indicando que alguien en esta iglesia acaba de dejar a su esposa y a su familia. Si es así, déjeme decirle que Dios quiere que regrese a ellos y siga en el modelo bíblico para la familia. Dice Gruden que había un hombre que encajaba con esa descripción en medio de la predicación y se arrepintió de eso, buscó al Señor. Y eso se pasó en un informe de iglesias bautistas. ¿Qué hizo este misionero? Decir que Dios le estaba hablando directamente a él. Y que él entonces sabía ciertas cosas. Su deber debió haber sido anunciar el pecado, el arrepentimiento a los hombres y confiar que es el Espíritu Santo que convence al hombre de su error y que vuelvan a Cristo. Nosotros no somos mandados en la Biblia a llegar a este púlpito a traer pensamientos de este tipo. Jamás. Otros, aunque no crean en profetas, todavía piensan que Dios les habla por medio de pensamientos. Aparte de la Biblia, creen que Dios tiene una línea directa, así como esas líneas, línea directa, ¿verdad? Así, una línea directa con ellos para revelarles cosas hasta por sueños. Hasta por sueños. Debemos de tener gran cuidado. Nuestra mente y pensamiento debe estar sujeta a la mente de Cristo. A la mente de Cristo revelada en su palabra y por su Espíritu Santo. No necesitas esos pensamientos y no necesitas esos sueños. Tú tienes la palabra de Dios. Suficiente. El Espíritu Santo lo que va a hacer es traer a tu mente las palabras reveladas en la Biblia, no otras. Él traerá la verdad de Dios. Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu glorifica a Cristo. Él prometió en su pacto dar su Espíritu y poner su ley en nuestros corazones. Y dice el Salmo 111, versículo 10, que tienen buen entendimiento los que practican tus mandamientos. ¿Quiere tener buen entendimiento en esta vida? Vaya a los mandamientos de Dios. Ahí está. Recuerda, hermano, que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Que todavía hay un remanente de pecado y necesitamos de algo santo, y eso es la palabra de Dios. Su Espíritu Santo hasta el último día de nuestras vidas. Quien piensa diferente ha escogido la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios. La gracia de este libro que nos habla del Señor Jesucristo. ¿Qué nos está llamando? Hermanos, volvamos a la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. Ese fue el gran deseo de la reforma. Vuelvan a la Biblia. Y que cada uno la tenga en su idioma y la pueda leer. Hermano, ¿acaso no nos anima esto y nos da gozo? Y nos da tanto gozo saber que el Espíritu de Cristo llenó este libro de principio a fin. Vea, hay personas que no creen que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ahí, el Espíritu de Cristo. Hay otros que compran Biblias para que tengan esas las letras rojas, ¿verdad? Dice que estas son las palabras de Cristo y que esas, no. Todas son las palabras de Cristo, hermano. Todas son las palabras de Cristo. Todas. Cada palabra y cada historia. Oh Señor, que por tu Espíritu seamos iluminados para ver a Cristo como Él mismo lo dijo. La gracia de esta salvación hoy nos es anunciada. Gocémonos en ello. Cada domingo su presencia está con su pueblo y venimos a escuchar su palabra inspirada y la predicación del Evangelio, confiando en la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, con cuán poca expectativa de gozo y de alegría nosotros llegamos aquí. Dice cosas que los ángeles anhelaban mirar. Hermanos, maravilloso. Una salvación dada de Dios, revelada por su Espíritu. Y nosotros tenemos la bendición no solo de escucharla, sino ser beneficiados con esas promesas maravillosas de la salvación de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia revelada. La gracia no fue para los ángeles. La gracia es para hombres pecadores como usted y como yo. ¿No le da eso gozo venir a escuchar la palabra? ¿No tiene usted expectativa? Oh Señor, hoy me vas a hablar por tu palabra inspirada.
Eso debe motivarnos tanto para venir a escuchar aquí cada domingo. Los ángeles no son participantes de esa salvación. A ellos no se les dio este privilegio también de anunciar esta gracia entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Se nos dio a hombres y mujeres como nosotros para hablar el evangelio. Decía el Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, qué gozo es saber que esta salvación llegó a nosotros. Pero quiero decirles algo. Quiero animarles verdaderamente a conocer más de Cristo. A conocer más de la salvación y de su Salvador. Te pregunto, ¿has considerado profundizar en cómo Cristo es nuestro Rey, profeta y sacerdote? ¿Has considerado estudiar palabras como redención o justificación? ¿No crees que sea importante crecer en el conocimiento de la persona de Cristo, de su carácter, de su humildad, de su amor, de su perdón, de su obediencia, de su verdad, de su vida de servicio? ¿Cómo? Estudiando a mi Salvador, yo puedo amarlo más y conocerlo más. Personalmente creo que los que conocen más a Cristo quieren que otros lo conozcan. El asunto de llevar el evangelio no es un programa, no es una actividad, son vidas que conocen más a su Salvador y quieren que otros lo conozcan. Finalmente, hay un anuncio que es el más importante que debes conocer. Es el anuncio del evangelio. Estos profetas nos anunciaron el evangelio. Ese es el mensaje que tú debes conocer. Y por la gracia de Dios, hoy estás tú aquí y estás en este lugar y estás en este tiempo. Hay hombres y mujeres que no escucharon de estas cosas, pero tú estás aquí. Eso es una gracia de Dios. Qué maravillosa bondad del Señor, qué bendición. Pero además de recibir esta gracia, ahora tienes una gran responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Qué vas a hacer? Un llamado de Dios, llamado a arrepentirse y creer estas verdades. Creer las verdades, las promesas, lo que está escrito en este libro acerca de nuestro Salvador. Cristo vino a morir por pecadores. ¿Te ves tu pecador? Cristo sufrió la muerte de cruz para librar a pecadores de la ira y la condenación en el infierno. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Crees tú eso? No necesitas un profeta, ya Cristo vino, Él es el profeta. No necesitas un ángel que anuncie el mensaje, aquí está el mensaje revelado, la palabra de Dios. Que sea Dios por su Espíritu que toque tu vida para gloria de Él. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias porque tenemos esta revelación tuya escrita. Gracias porque tú, por tu Espíritu, Espíritu de tu Hijo Cristo, guiaste, inspiraste a estos hombres a escribir estas palabras para que hoy nosotros las tengamos. Gracias, Señor. Un mensaje maravilloso que nos lleva a considerar las glorias y los sufrimientos de nuestro Salvador, anunciadas para nosotros. Qué gracia de esta salvación. Pedimos, Señor, que por tu Espíritu hagas a los hombres y mujeres ver su condición y que lleguen a ti y crean estas palabras. Oh Dios eterno, que salgamos en esta mañana confiando más en ti, creyendo más en este libro, deseosos de compartir las verdades del Evangelio con otros, deseosos, Señor, de venir y escuchar. Y perdónanos por cuántas veces hemos venido sin gozo a escuchar esas palabras, con cuánta falta de fe. Cuántas veces, Señor, hemos dejado de leer tu libro y buscar a tu Jesucristo en cada una de sus palabras.
Te alabamos, Señor, y damos gracias. Y esto lo pedimos en Él y en Él oramos. Amén.